Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo han estado toda esta semana? ¿Qué tal? Ha sido una semana muy bendecida, muy atropellada que sientes que ha sido. ¿Cómo han estado? Muy buenos días. Gracias por acompañarme en un siguiente capítulo de esta primer temporada de Charlando con Asenet, en donde cada vez se va intensificando más el tema sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestras emociones, híjole, tantas cosas que a mí me encantaría que pues me lo siguieran compartiendo, porque fíjense que ha sido de mucho aprendizaje, está interesante la situación, cómo se ha estado manejando, y me gusta mucho todo lo que me han escrito, cómo me lo han puesto. Me gusta mucho sentirme pues acompañada por ustedes y sobre todo que esta información les esté funcionando de algo para sus vidas. Recuerden que yo no soy terapeuta, no soy psicóloga, solamente estoy hablando a través de mi experiencia como una persona que ha padecido depresión a lo largo de su vida y cómo es que se han estado presentando estas situaciones y cómo las he ido superando paso a paso y el encontrar el porqué. Entonces, este es un programa para ustedes, para que vayamos tratando diferentes temas y me gusta muchísimo que pues vamos teniendo un poquito más de aceptación, tanto aquí en Facebook como ahora en YouTube, que vamos a ir creciendo poco a poco en nuestros canales para tener esa información más, como que más real, porque generalmente cuando lo ves a nivel solamente psicológico y a la opinión de los demás, pues es un relajo. Hola, mi hermosa Vane preciosa, ¿cómo estás? Más conocida como Nash, pero para mí, mi Vane preciosa. Gracias, muñequita, por estar acá conmigo, porque hoy vamos a tocar un tema sobre un término que ahora sí que clínicamente no está. Es lo que es ser un depresivo funcional, no es un diagnóstico oficial. Porque hay distintos tipos de depresión, bien recibidos, hermosita. Hay muchos tipos de depresión y uno no lo nota. No lo nota, y a mí lo que se me ha hecho interesante para estar aprendiendo esto es porque nosotros traemos pues ya nuestros hijos, nuestras hijas, y es muy importante tener esos foquitos bien prendidos para saber qué hacer. Y aquí voy a retomar algo que les dije en el segundo programa, si no me equivoco, que les dije que a mí me demandaron ante el DIF por violencia intrafamiliar, ¿no? Por daños que estaba teniendo Cris, y de ahí viene todo esto, porque es como yo he aprendido muchísimo más a través de mi hija, y es muy interesante. Fíjense que, pues veían que siempre Cris no sonreía, no tenía ella, como les platiqué, esa manera de ser de un niño común, ¿no? Puesto que su vida desde un principio, pues no ha sido como que estar en los lugares más afectuosos. Entonces no era lo mismo que a lo mejor llegar un payasito a presentarse a la habitación del hospital, hacer alguna broma o jugar, a que ella en tu vida cotidiana fuera lo mismo, ¿no? Entonces, Cris pues no tenía así como que iba llevando su vida muy normal para ella, porque es lo que decimos, es el único tipo de vida que ella conoce, y pues no había sonrisas, no había nada, pero yo me daba cuenta que ella, había momentos cuando había demasiada tensión que se escondía abajo de la mesa, y se agachaba y se hacía bolita, ¿no? Cuando estaba asustada, y de repente la veía rascarse mucho por comezón. Entonces pues asumía que pues tenía resequedad en la piel, que me picaron los moscos, y mira, entonces cuando ella se hacía esto para rascarse sobre alguna ronchita donde le diera comezón, se arrancaba el cachito de piel.
Entonces, pues tú puedes decir, todos los niños hacen lo mismo, se rascan hasta que se lastiman, hasta que se sacan sangre y punto. Pero de repente ya lo de Cris era mucho. Cuando empezaba a escribir ya en primero de primaria, yo me daba cuenta que ella empezaba a escribir, haz de cuenta, pues sí tomaba su lápiz, empezaba a escribir y terminando el renglón, en lugar de regresarse para empezar acá como siempre, ella terminaba de escribir y se venía para abajo y así escribía ella. Entonces si empezaba a confundir el 9 con la D, con la B, con el 6, con la Q, con la P. Entonces yo en mis conocimientos pues asumía que la niña podía tener algún tipo de dislexia. Entonces, parte de los servicios escolares, pues hay un área que en ese tiempo, no sé si ahora todavía, se llamaba USAER. Entonces era pues una manera de estar canalizando a los niños a esta parte, como de psicología, pues para saber cuáles puedan ser sus problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, si llegaba la maestra, la tutora, la pedagoga, ¿no? Y yo fui y le pregunté que si podía realizarle algún tipo de examen y me dijo que sí, que con todo gusto, que me daba el diagnóstico en la semana siguiente. Le hizo el diagnóstico para saber si su problema era de dislexia y ¿qué creen? Que cuando me mandan llamar para darme el resultado, siéntese señora, por favor, porque vamos a analizar el problema de Cris. Y yo, pues sí, sin problema, ¿no? Entonces me dice, la niña no tiene dislexia. La niña tiene problemas de ansiedad muy grandes. La niña me doy cuenta que está pasando por violencia intrafamiliar y necesito que usted me explique qué está pasando, porque esa manera que tiene ella de arrancarse la piel, porque haz de cuenta que a las costritas nosotros les decimos coquitos, ¿no? Entonces estás ahí rascándote. Entonces me decía, ella dice que se quita los coquitos porque le da comezón, pero realmente eso es una manera de liberar su ansiedad. Y si este tema no se trata desde ahorita, su hija a los 11, 12 años va a ser de los jóvenes que practican, híjole, no sé si pueda decir la palabra aquí, ya saben, sus marcas, ¿no? Que se lastiman la piel con artefactos punzocortantes, ¿no? Híjole, entonces yo me quedé a 6 y le dije, pero ¿cómo cree? O sea, pues ella está muy bien, o sea, no pasa nada. Dice, yo creo que sí pasa algo. Dice, quiero que sea muy honesta conmigo. ¿Qué está sucediendo? Híjole. Entonces yo ahí pues me dio mucha vergüenza decir que sí, efectivamente estábamos viviendo violencia muy fuerte a través de un problema de alcoholismo. Y me dijo ella, ¿usted está dispuesta a trabajar esta situación? Dice, porque quien va a sufrir va a ser la niña. Y pues obviamente yo dije, sí, claro que quiero tratarlo. Bueno, entonces permítame un momento. Híjole, no saben, en ese permítame un momento, se salió ella del aula donde estábamos y sorpresa, que entra una trabajadora social y otra persona que venían de un centro psicopedagógico por parte del DIF. Y me dijeron, pues señora, tuve que poner una denuncia, pero si usted está dispuesta a colaborar, eso va a ser muy bueno para usted y para la niña. No, yo me sentía en la cárcel, me sentía terriblemente porque dije, no puede ser, voy una tras otra, y yo estoy tratando de hacerlo mejor. Me trataron súper bien, hablamos estas personas y yo, pues para tener una cita para que me presentaran, porque directamente fueron a la siguiente semana por nosotras, para ir a este lugar. Y pues ahí llegamos, ¿no? Ahora sí que custodiadas y todo el rollo para presentarnos y ver qué era lo que estaba pasando y que me explicaran cómo íbamos a trabajar. Yo la verdad tenía mucho miedo porque yo no sabía qué iba a pasar.
yo no sabía si me iban a separar de mi hija. Yo quería poner las excusas, los peros, el defenderme de alguna manera, pues de que yo no le estaba haciendo nada a Cris, pero fue muy complicado. Entonces, pues cuando me pasan directamente con la coordinadora del centro, la licenciada Vero, no saben qué tranquilidad cuando escuché siquiera su tono de voz. Me explicó perfectamente que estábamos ahí precisamente para tratar el asunto de Cris y que no era nada más así la situación, que se tenía que hacer un diagnóstico a través de 8 pruebas que se iban a estar haciendo a lo largo del tiempo. O sea, no me acuerdo si íbamos 1 o 2 veces a la semana para presentar y era prueba física, emocional, de coordinación, del lenguaje mental, eran 8 pruebas. Y después me iban a dar el diagnóstico y directamente y decirme cómo íbamos a proseguir. Entonces hicieron todas estas pruebas y cuando nos dan el diagnóstico, bueno, casi me voy para atrás porque pues resulta que muchas de las cosas que nosotros traemos, hay cosas que son como hereditarias, pero tiene mucho que ver los patrones de conducta que tenemos. O sea, si yo tenía, por ejemplo, una abuelita, que todo el tiempo yo la veía que estaba enferma, todo el tiempo tenía que ir al médico, todo el tiempo tenía que estar haciendo hospitalizaciones, y que creen que de alguna manera uno va copiando ese tipo de patrones y te vas haciendo igual todo el tiempo. La atención tiene que ser médica o todo el tiempo estás cayendo. Son patrones de conducta, porque de lo que hablábamos antes es que los hijos hacen lo que ven que tú haces, no lo que les digas que hagan. Entonces, aunque tú les digas, pórtate bien y quédate quietecito, si tú eres una bala y todo el tiempo no estás portándote bien, ¿no? Porque para esto tienes que dar qué significa portarse bien y ante quién y cómo. Entonces, yo fui teniendo todos esos patrones y pues por lo tanto mi Cris igual. O sea, yo no me había dado cuenta al 100%, porque a pesar de que yo había ya tomado terapia desde hace mucho y había estado haciendo, bueno, cantidad de cosas por sentirme bien, yo creía que con yo tratar bien a mi hija era suficiente, pero no sabía todo lo que había detrás. O sea, y hablemos que en cuestiones médicas, pues sí hay muchas cosas que son hereditarias, otras que son aprendidas a nivel psicológico y otras son tus maldiciones generacionales, ¿no? Que también traes espiritualmente, pero ese es un tema que hablaremos despuesito. Entonces, y sí fue una situación complicada, porque cuando nos dan el diagnóstico de mi Cris, pues bueno, me dijeron quedó a 2 puntitos de tener que medicarle y darle un tratamiento psiquiátrico. La niña tiene un problema pero para esto también a nosotros nos hicieron muchísimas preguntas al papá y a mí, ¿no? De qué enfermedades teníamos, cómo éramos, si teníamos algún vicio, si teníamos, en ese tiempo, yo ya casi no fumaba, ¿no? Precisamente por la condición de salud de Cris, pero sí, sin embargo, pues sí, yo traía, pues precisamente por ansiedad, yo consumía muchísimo tabaco mucho tiempo antes, ¿no? Entonces el caso es que te hacen todas las pruebas, todas las investigaciones a uno también, una entrevista larguísima, creo que fueron como 2 horas, y cuando nos dan ya el expediente, ya nos dan todo el diagnóstico de Cris, toma. Entonces decía que tenía principios de agorafobia. Vas a decir, pero ¿qué es eso? Agorafobia, pues es algo que a mí a los 25 años me diagnosticaron. La agorafobia prácticamente es miedo al miedo. Y si salgo y me atropellan, y si empiezo a cocinar y me quemo, y si hago esto y si hago lo otro, entonces, yo llegaba a salir a la calle con un miedo, con una ansiedad todo el tiempo
de que sudaba y sudaba y sudaba, no podía respirar y de repente, y yo no hallaba qué era. Entonces cuando me dieron el diagnóstico, pues bueno, ya supe que tenía, que para mí era un alivio saber que tenía. Bienvenida, Blanquestela, que mira, acá tenemos a una de tus hijas postizas aquí con nosotros, mi hermosa Nash. Y resulta que pues bueno, Cris, pues con esos antecedentes, decían, pues evidentemente, pues trae, depresión, ansiedad, las enfermedades físicas que ustedes tienen también es propensa a tenerlas, que si la diabetes, que si el alcoholismo, que si un montón de situaciones que tenían y yo casi me voy para atrás, ¿no? Entonces tuvimos que empezar, ya que nos dieron todo el diagnóstico y lo que teníamos que hacer. Dijeron, son terapias, ¿no? Pero no son 2 o 3, no son 10, no son 3 meses. Es hasta que ella esté bien. Y va a estar bajo vigilancia de nosotros hasta que cumpla los 16 años. Entonces, imagínate 10 años. Digo, ahorita ya pasaron 7 años, ¿no? Entonces yo de inmediato dije, sí, vámonos con esto a papá le preguntaron, ¿estás tú dispuesto a cooperar? Sí, ¿por qué? Se te va a estar citando. Y van a estar viniendo. Una vez no vienes, se pasa. Se avisa una segunda. No vienes a la tercera, vamos por ti. Sí, sin problema. Y pues bueno, evidentemente pues no lo hizo, pero pudimos ir canalizando que Cris estuviera teniendo todas sus terapias, aprendiendo desde a tener esas emociones y saber que era estar feliz, estar triste, y eso lo platicamos la vez pasada. Entonces, cuando nosotros, pues yo dije, la verdad fue un gran acierto esa denuncia, podríamos decirlo, porque nosotros pensamos que solamente la violencia es cuando te golpean y te dejan toda morada, cuando te avientan por las escaleras, cuando sales disparado por otras partes, y no es así. O sea, la violencia ya se ha extendido a muchas cosas y realmente, Cris, pues obviamente nuestros hijos van teniendo sensaciones a través de nosotros desde que los tenemos en la pancita, o sea, y trae muchas cosas. Yo decía, pero ¿cuál pudiera ser la razón de que ella se mete abajo de la mesa y se hace bolita, ¿no? Si no ve que yo haga eso, si yo no le estoy haciendo nada, ¿no? Me dijeron, fíjate nada más desde dónde viene, ¿no? Porque les digo que yo metí a estar investigando biodescodificación y que si la genética y que tu árbol y cuanto más. Pues me dicen, o sea, ¿cuál fue tu primera reacción cuando supiste que estabas embarazada? Yo sabía de alguna manera que estaba sola en eso. Entonces, pues yo nada más me acuerdo que yo me agarré así la pancita y así me dice, le dije, yo te voy a cuidar siempre, yo te voy a proteger. Entonces, eso, y pues cuando obviamente yo empezaba a tener ciertos miedos de lo que fuera, pues evidentemente lo primero que hacía era encorvarme y agarrar a mi bebé. Entonces, pues son situaciones que ellos van aprendiendo de una manera que no se las puedo explicar yo, como les digo, no soy terapeuta, pero fue algo que fuimos aprendiendo y trabajando a lo largo de este tiempo, porque a partir de que estás niño se vienen y lo que ahora conocemos como las heridas de la infancia, las heridas emocionales, que son 5 y espero acordarme de todas, que es el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y ahorita me acuerdo de la última, ¿sí? Entonces son 5 heridas que nosotros vamos teniendo desde la infancia, que tú dices, bueno, pues no me abandonaron, yo tenía a mi papá y a mi mamá en la casa y éramos una familia normal. Uno va normalizando a lo largo de su vida lo que vive. Entonces, pues siempre se consideró que mientras tuvieras a papá y a mamá en la casa, ya eras una familia feliz. Pero ¿qué crees? Que había muchas situaciones en donde pues tal vez tu papá estaba presente en la casa o tu mamá, pero trabajaban todo el tiempo o estaban como que de cuerpo presente pero de mente ausente porque estaban en sus problemas cotidianos, en que no estaban todo el tiempo pegados contigo y solamente creíamos que un papá
siempre ha sido el proveedor, ¿no? El que se encarga de dar, de que las vacaciones, de que las salidas, y mientras estuviera viendo dinerito, pues tú cállate porque él está cumpliendo con su función. Y la de la mamá es atenderte, llevarte a la escuela, hacer, pero no sabes, o sea, verdaderamente la atención que tengan con uno tiene mucho que ver para que tú vayas teniendo ese tipo de heridas, ¿no? Entonces el abandono puede ser porque o nunca estuvo presente un papá o estuvo presente físicamente, pero no se involucraba, al igual que la mamá, o hay muchos casos en donde dejan a los papás con los hijos. Entonces, pues ahí viene el abandono, el rechazo de cuántas veces te sientes hecho a un lado porque tú no opines, tú cállate, tú no sirves, tú no esto, ¿no? La traición, si tú viste alguna vez o te enteraste que tu papá traicionó a tu mamá, o al revés, pues ahí tú te lo tomas a pecho. Yo era siempre, una niña muy celosa, mi papá. Bueno, ahí tenía su club de fans que no sabes, y para mí eran celos terribles, y si hacía o no hacía, para mí era una traición, y yo crecí con eso, ¿no? De que por eso las situaciones, ahora en la convivencia con las personas, pues es que y si me traiciona y si me está diciendo cosas bien lindas, pero no es cierto, entonces aprendes a crecer con eso. Y fue algo con lo que trabajamos muchísimo con Cris. Gracias a Dios, pues ella no tenía problemas físicos, ligeramente del lado izquierdo, su sistema motor no trabajaba igual, ella tenía que haber tomado estas terapias de estimulación temprana, no me era posible cuando fue, pero miren, está súper bien. Está súper, súper bien, no tiene un lado más corto que el otro, ni mucho menos, es diferente, pero ella está súper bien, neurológicamente está súper bien, físicamente está enterita, y así nos vamos, ¿no? Pero emocionalmente ahí estaba el problema. ¿Y qué era lo que pasaba cuando estabas desde chico, que tú te sentías triste o algo así, que te decían, ay, no exageres, ay, mira, cállate, mira, tienes todo lo que necesitas, así que no hay razón por la cual te pongas en ese plan? Porque pues siempre se ha caracterizado la situación que la función de los papás es darte, como dicen, comida, techo y sustento, ¿no? Entonces, mientras no te falte casa, mientras tengas que comer, mientras vayas a la escuela, ya no te tienes que ocupar de nada más, tu obligación es estudiar. ¿Y a cuántos no les dijeron eso? Tu única obligación es estudiar. Sí, pero ¿y cómo me siento? No, es una tontería. ¿Para qué te sientes triste? No tienes ninguna razón. Yo quisiera ser tú un niño, una niña en donde mis problemas fueran como los tuyos, sí, pero a mi edad, o sea, digo, no lo decías porque no lo tenías así pensado, pero los problemas que yo tengo a mi edad, para mí son muy fuertes y yo no sé cómo resolverlos. Obviamente tú adulto, con mis problemas de niño, pues obviamente lo ves como una tontería, ¿no? Este, pero realmente lo que uno está viviendo desde chico, ahí viene el problema. Entonces empiezan, y a eso se refiere nuestro tema del día de hoy. Quise aclararles porque sí me preguntaron, ¿cómo fue que te denunciaron ante el DIF? ¿Qué hiciste? ¿Te metieron a la cárcel? No. Estamos súper bien, llevamos 7 años en terapia, y han dado de alta a Cris en diferentes áreas, ¿no? Que se han podido superar precisamente para no tener marcadas esas heridas, hacerle ver que efectivamente ella no es responsable de lo que estaban pasando los papás, lo que cada uno traía dentro de sí para reaccionar como lo hacía. Cris fue comprendiendo, pues que en este caso ella no podía controlar ni era responsable, porque así ella luego lo decía, yo tengo la culpa de que tú estés triste o de que tú estés mal, porque si yo no estuviera, porque sí llegaba momentos en que me decía eso, si yo no estuviera a lo mejor estarías muy bien. Hola Guillem, muy buenos días, qué gusto tenerte acá, bienvenida. Y sí fue como que una lucha estar trabajando con ella, de que, a ver, espérate, no, tú eres lo mejor que me ha sucedido a mí,
estoy súper bien, yo traigo muchas cosas y las terapeutas a través de las etapas, de que también nosotras las mamás que íbamos a este centro psicopedagógico también nos daban cursos, también nos daban terapia para saber cómo tratar el problema de los chicos, ¿no? Entonces, pero en los tiempos, en los míos, a muchas generaciones, pues no los trataban de esa manera y te tenías que aguantar. Te decían, tú cállate, tú no opines, tú estás bien, no te falta nada, no seas exagerada, como lo hablamos la semana pasada, te estás convirtiendo en una persona tóxica, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua y no, hay muchas personas que están viviendo situaciones realmente crueles y tú quejándote. Y sabes que el problema no es si los demás están pasando cosas peores o mejor que tú, sino simplemente como yo siempre lo decía y apenas encontré la respuesta. Yo decía, está bien, tienes razón a lo que me estás diciendo, pero ¿qué hago con lo que siento? ¿Cómo le hago para no tener este sufrimiento y esta tristeza? Ay, pues deja de pensar en tonterías. ¿Y cómo le hago para no pensar tonterías? ¿Y por qué no avanzo? ¿Y por qué no crezco? ¿Y por qué? Entonces, siempre crece uno con esa situación de que se minimiza lo que sientes porque no estás peor que los demás. Por eso muchas veces dicen que las comparaciones no son buenas. Yo siento que no es que te compares con otras personas, sino que puedes comparar situaciones. Entonces, aunque yo no estoy como tal persona que está padeciéndola muy terrible, ¿no? Me siento igual de triste que esa persona. O me siento igual de frustrado, me siento igual que enojada. No tienes razón, pues seguramente no, pero así me siento yo. Eres una exagerada, estás loca, ¿no? Entonces, por el hecho de sentir que estaba loca, que era una exagerada, que no había razón absoluta porque no me faltaba nada para estar triste, pues que creen que sí. Y ese sentimiento fue caminando, caminando. Cuando yo tomo la decisión de casarme, ya ha pasado los años, ya saben que mi historia va como que en retrospectiva y regresamos, ¿no? Pues a mí me viene una depresión terrible. Entonces me decían, fue la depresión porque te casaste. La depresión yo no lo sabía hasta ahora que lo sigo trabajando, pues yo tomé una decisión muy acelerada por sentirme acorralada dentro de mi tristeza o de la depresión que tenía. Porque pues si para todo mundo estaba yo loca, el ambiente en el que estaba no me gustaba porque hay una diferencia muy grande entre que no te guste y que sea real que la estás pasando muy mal, ¿no? Porque para otras personas, oye, no te pases, tus papás te mantienen, tienes casa, tienes comida, no te preocupas, todavía al trabajo te llevan y te traen, ¿no? A la universidad, pero no era eso, era cómo me sentía yo por dentro y yo quería escapar. Entonces, yo tomé esa decisión de casarme, y hacer una vida distinta porque como ya iba a ser como yo quería y yo iba a decidir y yo iba a decir hasta dónde se pusiera el salero de la casa porque era mi vida, dije, va, y huyo tomando una decisión más, llevándome entre las patas a más gente, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que todas las consecuencias que iba a tener esa decisión. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando ya se bajó la adrenalina, cuando yo ya estuve en paz, yo llegué a vivir a casa de los papás de quien era mi esposo. Y les voy a decir una cosa, caí en súper blandito porque unas personas maravillosas que me dieron un recibimiento asombroso. Yo pasé a ser una hija más y ahí fue donde estuvo la cosa, porque pues yo tampoco ahí era responsable de nada. Entonces hacía lo mismo que en mi casa, pero pues acá como yo ya tenía la flexibilidad de no tener que trabajar y solamente dedicarme a mi negocio Mary Kay, pues entonces yo me la pasaba a todo dar, pero fui cayendo ya en que cuando ya pasó la emoción, ya pasó la adrenalina de la boda, de los muebles, de las cosas, de las compritas y demás, y te das cuenta, y ahora 8 años en una depresión,
que se le llama trastorno depresivo persistente. Y lo estuve investigando, porque no crean que yo nada más hablo así nomás, ¿no? Que antes se le llamaba distimia. Entonces, obviamente, pues era tristeza, era no querer levantarme, era una flojera absoluta. Tenía yo, días en que me iba mejor, me dormía 3, 4 de la mañana sin hacer gran cosa. Estuve viendo 2 películas. Todos los días veía las 2 películas durante todo un año. O sea, imagínate estar ahí metida 4 horas viendo las mismas películas todos los días. Ya era un patrón. Entonces, y esa película se llama El diario de Bridget Jones. Imagínate nada más, porque yo veía que yo era como Bridget, ¿no? Y me seguía proyectando y yo no me daba cuenta que Bridget pues era una mujer depresiva, que era una solterona, que tenía sobrepeso, Entonces yo me proyectaba y ya iba a llegar el amor de mi vida a rescatarme, ¿no? Entonces, y de repente, cuando yo veía eso, yo decía, pues es que, pues sí, así estoy yo y pues estoy muy bien y todo, pero no era cierto. Entonces todo era estar viviendo detrás de esa máscara y despertaba yo hasta las 12, 1 de la tarde. Iba diariamente a comprarme exactamente lo mismo para el almuerzo, que era una cosa que ahorita pues evidentemente ya no me puedo comer ni siquiera por el tamaño, pero era una gordita chicharrón así gigante, un guarache con bistec y salsa, 1 litro de Coca-Cola, imagínate. Y aparte, pues yo ahí tenía ahora sí que en la despensa, tenía mis cajas con estos nachos, aparte tenía los 2 kilos de queso para ponerles, entonces toda la vida me la pasaba comiendo, me la pasaba haciéndome a un lado de esa situación. Entonces, el que yo haya tomado decisiones al aventón sin tener el conocimiento de lo que estaba viviendo, ahora me decían, tú estás loca, estás deprimida, estás no sé qué, hasta que llegó un momento en que, como les dije, pues decidieron, ¿sabes qué? Pues hay que internarla en un hospital psiquiátrico porque esta niña ni avanza, cae gorda, ¿no? Hasta que llega quien puso un alto a eso, diciéndome, y aunque una de mis hermosas chicas que tenemos aquí, mi perrita hermosa me dijo, qué irresponsable del médico haberte dicho que eras una irresponsable, que no quería hacerse cargo de su vida. Pero tan sabía que no tenía yo un diagnóstico así tan certero, que por eso me lo dijo, porque sabía que yo no iba a hacer otra cosa y funcionó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que continué yo haciendo mi vida, hago cambios, me voy de ciudad, empiezo a hacerme cargo de otra forma, empiezo a hacerme cargo de mí como realmente me lo dijo este médico, dejé de tomar pastillas que evidentemente no necesitaba, pero ¿sabes qué? Que de todas maneras existía esa herida latente. Entonces, pues yo continué, me hice más fuerte, les digo, llega mi crisis, pasa todo esto, y dentro de todas estas terapias y todos estos análisis que estábamos viendo, conocí lo que era ser un depresivo funcional, porque ante todo mundo, desde que yo estaba chiquita, yo siempre andaba sonriente, feliz, hacía, subía, bajaba y era wow, y qué linda, cómo te ríes, tu risa es contagiosísima, y siempre ayudando a los demás, pero ahora sí que detrás de todo eso, pues estaba, les decía, las críticas de que si era el tapete de todo mundo, de que yo solamente, así como podía ser el tapete de todo mundo, y era la sirvienta de todo mundo, y era la tonta de todo mundo, también decían que pues sí, claro, o sea, tú todo lo haces por estar llamando la atención, tu risa es escandalosa por estar llamando la atención, tú eres así asado, y poca gente era la que realmente sabía cuál era la verdadera personalidad de Asenet. Y les quiero decir que hasta apenas, o sea, mucha gente
me ha dicho, o sea, yo nunca me imaginé que tú fueras así, porque hay personas para las que yo me veía arrogante, inaccesible, mala persona, una muy mala mamá, que pobrecita de la niña vivía torturada, ¿no? Nadie conocía tal vez que pues tiendo a ser de repente simpática y hacer bromas y hacer cosas, pero cuando yo entendí que no es que yo fuera tapete ni la tonta de nadie ni todo eso, era que realmente a mí me gustaba mucho servir a los demás, ¿no? Algo que se conoce como el don del servicio. Entonces, y a mí me ha gustado servir y atender a los demás por esta regla de oro de que trata a los demás como quieras que te traten. Entonces, pero la gente que me veía desde otro punto de vista decían que no era eso, que yo lo único que querían era andar de queda bien. Entonces imagínate cuántas etiquetas y cuánto te van poniendo en tu cabeza hasta que yo decidí no hacer caso. Y cuando yo supe que yo tenía ese don de servicio, que así estés pasando una situación, aunque estemos enojados o enojadas, te voy a ayudar. Ya después nos arreglamos y nos ponemos a cuentas, ¿no? Mi Maribel hermosa, buenos días. Entonces, yo iba viendo, dije, qué padre ahora saber que no soy todo eso feo que decían, que a mí sí me gusta servir. ¿Y sabes qué pasaba? Que siempre dicen que todo lo que hagas a la vida de los demás regresará a ti multiplicado, lo dice la misma palabra de Dios. Entonces, sí, pues era muy, gratificante darme cuenta que yo recibía también esos apapachos de parte de otras personas, que podían tratarme muy bonito. Entonces yo siempre decía, es que algo tiene que pasar, o sea, yo no soy mala persona, pero había quienes me decían, sí, eres muy mala persona y tus instintos son, pues sí, todos tenemos ese, como dice, el libre albedrío de decidir si te vas para el lado bueno o para el lado malo. Las capacidades las tenía tremendas. Me decían que también podía yo ser una gran psicópata. Yo decía, no, bueno, está bien eso, ¿no? Pero entendí que un psicópata pues es aquel que hace daño y no tiene un solo remordimiento. Y pues yo no, o sea, porque yo siempre a lo mejor podía tener pensamientos, por todo el contenido que veía de películas de terror, de acción, de suspenso, de wow, y yo siempre quería ser la fuerte, la que se aventaba, porque pues las buenas, pues sí, les iba bien, pero siempre eran buenas y las trataban mal. Entonces, pues bien recibido tu abrazo, Maribel, preciosa, gracias. Entonces, no iba por ahí y no tenía yo bien estructurada cuál era mi verdadera identidad. Siempre estaba triste. ¿Saben cuál era el problema en realidad? Que yo siempre quise estar al gusto de los demás. Que si decían que una niña bonita se queda callada, ¡pum!, quédate callada. Una niña bonita no dice groserías. Híjole, no las decía delante de los adultos, pero acá en mi séquito de amistades, bueno, tenía un léxico tremendo, ¿no? Y de repente las niñas buenas, no se quejan. Y todo lo que te pase malo, tú tienes la culpa, porque algo has de haber hecho. Algo has de haber hecho. Y no sé si a ustedes alguna vez les decían en su casa, ¿no? Algo has de haber hecho. O si venían a acusarte, ¿ahora qué hiciste? O sea, no había esa confianza de, a ver, platícame qué pasó, no qué hiciste, platícame qué pasó para ver cómo te ayudo y luego nos encargamos, ¿no? ¿No? Entonces, cuando me hablan de que tú has oído de los depresivos funcionales, ¿no? Pues son aquellas personas que a pesar de que se sienten tristes, a pesar de que están sintiéndose de malas, a pesar que tienen emociones encontradas, siguen funcionando, se siguen levantando para ir a trabajar, siguen conviviendo con la familia, siguen mostrando una cara amable porque te programaron para que solamente, como decía mi abue, de dientes para afuera, fueras lo mejor, aunque te estuvieras pudriendo por dentro, porque nadie tiene por qué saber cómo te sientes. Nadie tiene que saber por qué estás mal.
Entonces necesitas tú estar luchando contra eso. Entonces, imagínate, ¿no? Que te puedes sentir por dentro muy mal y por fuera verte completamente normal y nadie sabe, porque también te enseñan a que tú no, la gente no tiene por qué enterarse de cómo estás. Nadie tiene por qué estar sabiendo tu vida. Tú cometes el error de estar publicando a los cuatro vientos lo que vives. Mm. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? El problema es que como papás, como la gente que te cuida, siempre están pensando en que lo que tú hagas mal va a repercutir en ellos porque van a decir que qué mala madre, que qué mala tía, que qué mala abuelita, que por qué no están pendientes, entonces soy yo quien queda mal. ¿Ves? Entonces, y jamás obviamente llegamos a pensar esto. Ahorita que está todo tan avanzado, tan abierto, ya podemos encontrar esas cosas, ¿no? Entonces, y por eso, cuando tú te metes en tu cabeza que todo está bien porque tengo comida, porque mira bien que mala y la vamos llevando, ¿no? ¿Cómo vas con tu matrimonio? Pues sus altas y sus bajas, ahí ya hay bronca, ¿no? ¿Cómo vas? Bien. Oye, pero no tienen problemas, sí, pero se resuelve, ¿no? La convivencia con cualquier persona es complicada porque son sus ideas, son las mías, y solamente a lo mejor sí, cuando sientas confianza, pues pide ayuda de que, ¿qué crees? Que, o sea, sí me la estoy pasando duro porque ahorita con la menopausia le está pasando a la mujer tal cosa, pero el señor también ya con la menopausia está insoportable y sí, entonces hay veces que puedes comentar cosas pero no quedártelo para ti y tú estarte castigando que todo es tu responsabilidad, tú lo elegiste, tú escogiste, es mi cruz, ay no, por Dios. Pero nos enseñaron a que si ya tomaste la decisión, ahora te aguantas y asume las consecuencias. Se oye tan feo. Y que agarren de repente, no todas las personas lo hacen así, porque yo sí le achaqué a una persona que todo el tiempo usaba mi pasado en mi contra para estarme lastimando. Entonces me decía, es que no lo hago por eso, es para que tú agarres la onda donde te equivocaste y que en un periodo de alerta vas a volverlo a cometer, o sea, por eso acuérdate. Sí, pero no me lo digas en ese modo, no me lo digas en ese tono, o sea, porque me haces volver a recalcar todo lo que yo sentía que traía, que no era suficiente, que voy cometiendo una tras de la otra, que sí. Entonces, pero mucha gente no está en eso. Entonces, por eso, cuando tú sientes esa tristeza, desgano, baja autoestima por más, o sea, por periodos prolongados, o sea, y no pides ayuda porque te dicen que eso es normal, que te calmes, ¿no? Que estás loca, que estás tóxica. Pues sí atenderte, porque definitivamente yo lo he visto a lo largo de estos 7 años con Chris, de sus terapias, que todos los días aprendemos algo diferente, que todos los días vas conociendo más de ti y a comprender un poco más a las demás personas. Y generalmente te lo hacían ver al revés, ¿no? Entonces no conoces nada de ti, pero ve cómo los demás actúan para bien y todos están bien. Ahora con las redes sociales, todo el mundo lo que hace es subir sus mejores fotos, que van a los restaurantes, que van a los parques, que sus vacaciones y wow, sí, tú sabes para tomarte esa foto familiar entre todos, ¿no? Porque llega el momento en que se juntan todos a la comida con la abuelita, ¿no? Entonces la foto familiar y son como 30. Para que se pongan de acuerdo los 30 en que los que van arriba, los que van en medio, los que van sentados, los chiquitos en las piernas, perdón, y todo eso, es un cotorreo. Y no falta el que dice, ay, no, yo ya ni quiero salir en la foto. No, espérate, vente, y si no, ya los que se pasaron. Entonces, nunca se ve lo que puede haber detrás de esa foto. Nunca ves que a lo mejor conocí una persona que todo el tiempo subía, que iba a los cafés más sofisticados y pedía los postres y las comidas. Entonces, cuando posteaba algo, decías, oye, qué padre que viene esta chava, ¿no? Se ve muy contenta, siempre en tendencia con los lugares, con esto, con lo otro, las reuniones que se hacían
para la escuela, llegando de los exalumnos, ¿no? Con sus mejores galas, ¿no? Y de repente, pues tú sabías, nadie sabía, pues todo lo que tenía que andar como que ahorrando para poder pagar esa cuenta. No sabías si había juntado cupones, no sabías si la habían invitado, no sabías, pero nunca se sabe qué es lo que hay detrás de cada situación. Entonces, por eso, entre más tú aceptes que tienes una situación, que la quieres manejar y que te acerques a las personas adecuadas para estar sanando esa tristeza, esa depresión, ese enojo masivo, porque realmente, te digo, no sabes ni de dónde llegas a explotar de la nada. Entonces un terapeuta estaba diciendo, es que mucha gente dice, yo solamente con Dios puedo y la armo, y sí, ¿no? Cuando tú te acercas a Dios y vas siguiendo su palabra, por supuesto que cambias, pero no es magia. También Dios te manda las personas correctas para que tú te acerques, te manda terapeutas correctos, te manda, sí, yo conozco y por eso les decía, les paso los datos, ¿no? O sea, terapeutas, ¿sí? Psicólogos cristianos, por ejemplo, gente que te ayuda a resolver tus problemas de depresión y también agarrados de la palabra de Dios, la fe en la que tú tengas. Entonces, porque te ayudan a entender, porque siempre va a haber mucha gente que te recomiende que te tomes tal o cual cosa. Entonces, cuando tú vas conociendo y tú dices, yo solamente Dios me va a salvar, sí, pero también aprende a ver esas señales y en dónde te está salvando, porque te está mandando a estas personas que conozcas, a terapeutas, psicólogos, psiquiatras que también conozcan un poco de la fe si quieres moverte por ese lado. Te está mandando tanta ayuda a través de personas y no lo ves porque estás tan metido en ti, porque sí estoy de acuerdo que sufres, estoy de acuerdo que te sientes mal, estoy de acuerdo que te enojas, pero también necesitas darle ese canal para que se pueda solucionar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Y se los he platicado, da el paso, haz algo para resolver. Es que fracasaste, es que, sí, porque no es lo mismo fracasar a ser fracasado. Ya he fracasado y es directamente la etiqueta. ¿Y qué crees? Yo no he sido fracasada. Porque me han dicho, es que ni directora de Mary Kay, ni abogada bien, ni esto, ni lo otro. O sea, ahí está, sí. Encontré yo la razón. Entonces, cuando no es el momento de hacer las cosas, si tú te aferras y te aferras y sigues tú diciendo, o sea, si has hecho todo el tiempo lo mismo, no esperes a tener un resultado diferente, cambia. Ahora que me decía Luis, ¿no? Que me fuera yo por el lado de la comida para hacer crecer un negocio. Yo estaba negada y se los platiqué la semana pasada, pero ¿qué crees que ahora que tengo mi negocio de conservas artesanales, mientras se está cocinando el proyecto que viene, ¿no? Estoy muy bien, porque ahorita he tenido todo un periodo como de reposo, pudiéramos decirlo, en donde no he tenido que estar en la locura de estar viendo de qué manera saco adelante, sino necesito yo encontrar otra cosa y hemos tenido mucho reposo, pudiéramos decirlo, de estrés y de cosas, Cris y yo, porque su atención ha sido definitivamente, tenemos que estar fuertes para cada cosa que venga. Cuando me dicen, es que a Cris la veo súper bien, yo no sé de dónde dices que se cansa, ¿no? De dónde dices que ya la tienen que operar de nuevo. Y yo les digo, es que para que ella esté como tú la estás viendo, necesita tener ciertos cuidados durante todo el tiempo para estar así como la ves. No es que, wow. Ajá. Entonces, si nosotras, pues precisamente agarradas ahora de la palabra, agarradas de la tranquilidad, de que ya puedo yo ser más objetiva en ver qué era lo que estaba haciendo, que no hacía y ni me ocupaba ni nada, fue como empecé a tener esa calma de entender que no pasa nada, que todo siempre se resuelve.
Tal vez no a la manera que tú quisieras y como tú la quisieras, ¿no? Pero se resuelve. Nada más necesitas dedicarte un poco de tiempo para saberlo. Entonces te decía, lo que es un depresivo funcional es que estás haciendo todo lo que tienes que hacer, estás funcionando a pesar de la depresión. Oye, pero pues, y eso pues es una ventaja, pues no, porque tu tristeza no se quita. ¿Y cuántas personas tú ves que dicen, oye, pero estaba súper bien, oye, pero era bien dinámica, oye, pero cotorreaba, oye, pero y ahorita ya no está? Pues no, porque eso pasa. Porque ya cuando te quedas tú contigo, empiezas a ver todo lo negrito que hay en tu vida y alrededor. Y le echas la culpa a todas las personas menos a la actitud y los pensamientos que tú tienes. Entonces está uno acostumbrado a ver que las personas depresivas todo el tiempo están sin dormir, sin bañarse, sin ganas, llorando, enfermas, ¿sí? Y para uno esa es la imagen que le ha puesto de una persona deprimida. Y si ven que funcionas ahí no tienes nada. ¿Y qué haces? Pues para no estar molestando a los demás no dices que tienes tristeza. Porque no hay razón si lo tienes todo. Y ese es ahí donde te digo que está ese grandísimo error, ¿no? Entonces, y no es que precisamente sea flojera, falta de ganas, sino es un patrón. Fíjense, por ejemplo, por dentro sientes vacío, culpa, autocrítica muy dura, cansancio constante, casi nada te complace, ¿sale? Pero por fuera cumples con un trabajo, vas a la escuela, te arreglas, contestas mensajes, haces bromas, sueles decir, estoy muy bien, nada más que estoy cansado, pasé una mala noche, justificas para que los demás no te sigan criticando y no le den a la herida y estés triste, ¿no? Tus hábitos, pues bueno, o duermes mucho, te vas aislando de las personas, o comes mucho o comes poco, y de repente, si tienes tiempo libre, pues hay veces que te encanta, dices, ay, bueno, pues me voy a echar una bebida alcohólica o me voy a así, entonces empiezas a verse como que sí funcionas, pero no. Riesgo, pues bueno, tiendes a minimizarlo todo y a no pedir ayuda. Entonces tienes tú que cacharte en qué parte estás, porque puedes funcionar y siempre estás, es que tengo sueño, es que estoy cansada, es que, ay, hoy no hice nada, hoy, y sin querer, en verdad, no haces nada por ti. Porque decimos, puedes estar trabajando, puedes estar llevando a los niños a la escuela, a sus actividades, aquí, allá, y llegas y le echas la culpa a todo, porque parte de las heridas de la infancia, pues que hace uno ir y atacar a los papás, es que por tu culpa y tú, o sea, perdóname, a mí me costó también trabajo entender que los papás hacen lo que pueden con lo que tienen. Y a lo mejor la responsabilidad de ellos, bueno, no a lo mejor, la responsabilidad de los papás es estar dándonos una educación, una vida tranquila, una vida en donde nosotros podamos tener esa manera de tener lo que necesitamos, no lo que queremos en la medida que la queremos. Yo siempre dije, mis papás no me quieren, o sea, sí me quieren. Ay, pero a su modo, pues sí, y su modo es ese. Porque ellos también traen lo suyo y todos somos víctimas de víctimas de víctimas. ¿En dónde está tu responsabilidad? En donde tú ya seas consciente de lo que estás viviendo y te arregles tú. Los papás, sí, nadie cambia si no quiere. ¿Y qué es lo que necesitas? Buscar ayuda, identificar en dónde estás. A Zenet siempre se los he dicho, es un trabajo diario desde hace años. Años. Entonces me dicen, no, desde que tienes 5 años estás en el psicólogo, estás en el psiquiatra. Pues sí, porque a lo mejor en determinado momento no sabían qué hacer conmigo con esa tristeza. Ahora que ya estoy grande puedo ver que no era para tanto, pero en el pensamiento, en la edad que tenía en esos tiempos, era para mucho. Entonces, gracias a Dios tuve 2 hermanas, tengo 2 hermanas más bien, que siempre fuimos cómplices, ¿no? Entonces,
nos juntábamos dos para darle la torre a la que sigue, y luego ellas se juntaban para darme la torre a mí, luego las otras, pero siempre sabes que estábamos juntas. Entonces mi papá un día nos dijo, yo les voy a pedir algo, que pase lo que pase, que sea como sea, ustedes no se dejen solas. Entonces, a pesar de que llegamos a lo mejor a tener alguna situación que no estamos de acuerdo, lo hablamos, ¿no? Y no te creas que, ay, vamos a hacer una cita, tenemos un café, porque cada quien vive en estado diferente. Pero así como que, oye, ya, no, ya pasó, ya, acuérdate cuando me comí tu lunch, ¿no? Entonces, y nosotros no hacemos eso así gigante, y podemos estar a lo mejor por resolver una situación que nos está preocupando. Primero la resolvemos, y a lo mejor nos estamos dando con la cubeta, pero dejamos al lado la bronca y empezamos a resolver. Ya cuando se arregló, ya cada quien por su lado, y después regresamos al camino porque nos amamos mucho, o sea, y son cosas que tampoco luego uno alcanza a dimensionar. Sí, o sea, estaba yo triste y sí, me sentía que no me querían, pero era bien divertido estar jugando con mis hermanas, ¿no? A los almohadazos, a los muñecos, a ir, venir. Ni siquiera teníamos entre nosotras una competencia no sana, ¿no? Me acuerdo que cuando estábamos en gimnasia olímpica, siempre mi hermana la mayor y yo, como nos llevamos un año, pues siempre estábamos juntas en los equipos, ¿no? De natación o de gimnasia en este caso. Sandy siempre era primer lugar, siempre, pero luego me daba cuenta que ella no hacía las cosas para que yo ganara. Ah. Entonces, y así, con Vane, pues nos la llevamos un poquito más tiempo, pero pues ella siempre fue muy certera, fue más segura de hacer cosas. Sandy era como que la protectora, yo pues el sándwich era el drama total. Pero ¿sabes qué? Que aprendí realmente a estar aceptando quién era, cuál era el problema que yo tenía a través de tantas situaciones que fui aprendiendo, porque si algo sí yo tenía en la cabeza es que yo quería sentirme bien, y por eso busqué tanta información por todas partes, y por eso andaba en una terapia, andaba en otra, con tal de descubrir qué tenía. Y luego no me funcionaban unas porque las dejaba por los pagos, y luego me iba para acá y sí me funcionaba y la encontraba, pero no he dejado yo de buscar alternativas para estar bien, y sobre todo ahora que tengo a mi hija, que aunque ya la tuve grandecita, pues ahorita es una adolescente de 14 años que necesita ciertos cuidados, a quien hemos aprendido los terapeutas y yo a estarla llevando de la manita para que ella, a través o a pesar de su condición, ella sepa qué hacer, ella sepa resolver, primero pues con su salud, ¿no? Y después con todo lo que ve de los demás. Entonces, de los demás de mí, por ejemplo, todo lo que hay en la vida cotidiana, si yo no estoy, sabe qué hacer. Ahorita ella ya comenzó igual un negocio, ¿no? Muy bonito. Entonces, ¿por qué? Porque ha visto que mamá pues siempre le está buscando manera de que si yo no puedo tener un trabajo fijo de muchas horas, simplemente yo no estoy diciendo que me frustré, que, ay, estoy triste. La verdad no, porque yo puedo estar con ella 24/7 y puedo estar generando ingresos a través ahora de mis conservas, ¿no? A través de mis servicios como consultora de belleza, a través de las ventas, porque cuando tú sabes vender no te mueres de hambre. O sea, y he aprendido a través precisamente de la palabra a que el Señor es mi pastor y nada me faltará. No son solamente frases hechas, no son solamente, ay, mírale esto, porque todo tiene un sentido, un contexto, cada párrafo, cada cosa que vas aprendiendo y comprendiendo cómo es que te va a lo largo de tu existencia. Entonces, esa es la diferencia que yo les quería platicar de una persona con depresión, una persona con depresión funcional. Cáchate en dónde estás. Y sabes qué, pues si estás sufriendo, todos sufrimos, se los dije y la misma terapeuta me lo dijo. Los seres humanos no estamos diseñados para ser felices. Fíjense nada más, tenemos que estar trabajando día a día de qué manera nos vamos sintiendo mejor a lo largo de nuestros días, y no es porque todo el tiempo tengas que estar echando chiflidos y feliz, pero que estés en paz contigo,
estés en paz, que estés tranquilo, que estés viendo de qué manera estás resolviendo, haciéndote el bien, sin perjudicar a nadie, buscando tú las alternativas que tú creas buenas para llegar a donde estás. Y esto es un trabajo individual, es un trabajo diario, es una lucha constante la que vamos teniendo a lo largo de los días. Que hay mucha gente que se va de tu lado, está bien, nada más estuvieron mientras tenías que aprender algo, para bien o para mal. Que solamente estás tú en tu mundo, ¿cómo crees? ¿Y a poco no extrañas salir y pasar una noche padrísima y con las amigas? ¿Qué crees que no? La verdad no, porque me siento tan bien que yo sí prefiero cambiárselas un desayunito, una comida, y no estar aquí en casa más tarde de las 7 de la noche, porque pues bueno, nuestra vida es completamente distinta y yo me siento muy feliz. Definitivamente tengo los sábados y domingos son más intensos, me agarro todo el lunes para descansar y entonces el martes ya empiezo a funcionar de manera cotidiana y la verdad me la llevo muy bien, cubriendo cada una de mis necesidades, gracias a Dios, porque siempre el Señor nos va a ayudar a través de las personas, siempre, siempre, siempre. Entonces, pues a mí me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes. Espero haya sido de edificación este tema, y que tú te vayas identificando dónde estás, quién eres, cómo te sientes, para ir haciendo cambios para ti, porque solamente estás contigo. Entonces puedes tener a mucha gente alrededor, pero si tú no estás bien y no te sientes bien, transmites esas molestias a los que tienes junto y realmente no está padre que tengan que vivir la frustración que sentimos, el enojo que sentimos, la tristeza que sentimos. Y si de plano no te sientes bien, saben que denme chance, denme un espacio y todo se va a ir resolviendo, de verdad. Si tú necesitas algún tipo de asesoría, si necesitas recomendaciones sobre terapeutas, miren, yo conozco mucha gente. Hay también muchas instituciones, incluso ya hasta Doctor Simi tiene su llamada de emergencia para cuando te sientes triste. Existen otras, ¿cómo se llama? Alternativas de 24 horas. Tenemos a Zaptel, tenemos Línea de Vida, tenemos bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero hay muchas alternativas también de maneras gratuitas para que tú te puedas atender y que ese no sea el obstáculo por el que no hagas algo por ti. Entonces, ojo con algo muy importante. La gente te dice, ay, pero pues si te encanta que te maltraten, eres muy feliz allí, ¿no? ¿Para qué te quejas si no haces nada? Créanme de verdad, para quienes no han vivido este tipo de presiones, este tipo de violencia, es tan difícil poder tomar una decisión por el miedo, por la costumbre, por tantas cosas, pero sí es importante decirles a estas personas, o si tú lo estás viviendo así, decir realmente qué es lo que quiero para mí. ¿Vale la pena que yo muera en estas circunstancias? Y muera por lo que te pase, ¿no? Definitivamente, así como decían que Dios no creó un don nadie ni una doña nadie, pues tampoco le gusta que sus hijos y sus hijas sean maltratados. Entonces tú piensa, ¿no? Si a ti no te gusta ver que maltraten a tus hijos, pues evidentemente a Dios tampoco le gusta que maltraten a sus hijos y a sus hijas. Entonces, date tu lugar, aprende a ir poniendo qué es lo peor que te puede pasar. Créanme, lo que ustedes me digan, yo lo he vivido. Así, lo peor que te puede pasar. O sea, estar al borde de la muerte, estar en quedarte sin un techo siquiera. Y siempre, siempre, como les digo el Señor, a través de las personas nos hace llegar esa ayuda. Pero necesitamos quererlo, necesitamos estar conscientes, necesitamos estar agradecidos por todo lo que tenemos y dejar de vivir en la queja. Si tú todos los días tienes tu cuadernito de agradecimiento y agradeces porque hoy te pudiste comprar tu paleta Tutsi con Miguelito, si tú puedes decir gracias porque hoy se cumplió un antojo para mí, gracias porque hoy no me faltó para
para un transporte, ¿no? Gracias porque mi hija sigue conmigo a mi lado el día de hoy. Gracias porque pues tuve la bendición de tener gente conectada en mi programa. Frank, muchísimas gracias por estar aquí en vivo conmigo ya en los últimos minutos. Frank ha sido una persona muy especial en mi corazón. Frank y yo no nos conocemos personalmente, solamente a través de mensajes, pero ha sido un gran acierto y razones muy importantes de que mi contenido puede llegar a alguien que le pueda servir en ese momento la información. Entonces, ¿saben qué? Agradezcan todos los días, hasta por lo más mínimo, hasta porque no tuviste gotera en tu casa, hasta porque llovió a cantaros y tú estás adentro y no te estás mojando. Todo de verdad tiene que ser un agradecimiento. No exageres, no exageres, la verdad. Cuando tú vives en agradecimiento, lo menos que te empiezas a dar cuenta es de lo que te falta. Así que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado conmigo un martes más en Charlando con la CENET. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí, por haberme escuchado y afortunadamente, aunque no somos muchos en vivo, va llegando a muchas personas y cuando vean las estadísticas, me encanta que hemos llegado a más de 300 personas. Muchas gracias, cuídense mucho, aquí estoy para ustedes y si necesitan recomendaciones de psicólogos, terapeutas, y cuanto más, no duden en escribirme, ya saben, por medio de inbox, quienes tienen mi número celular, sino también ahí está en la página. Muchísimas gracias. Bye bye, compartan. A alguien le ha de servir. Buenas tardes.